amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Se Te Construye. Hemos hablado de temas de refrigeración, de proyectos, de maderas, pero hoy tenemos un tema muy importante, la sostenibilidad. Entonces, ¿qué mejor que Lourdes Salinas? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Qué gusto, bueno. Saludos a todo tu auditorio. Gracias. Ella es especialista no nada más en México, sino en Latinoamérica. Entonces creo que tiene bastante experiencia y nos puede ayudar a entender todo este tema de la sostenibilidad. Vamos a decir Lu, porque es en la comunidad donde nos conocemos, ahí te dicen Lu. En todos lados me dicen Lu. En todo Lu. Ah, perfecto. Sí. Bueno, Lu, aquí en el auditorio. Con confianza, gracias, muchas gracias. Amigos. Gracias. La primera pregunta es ¿sostenibilidad o sustentabilidad? Porque me puse a estudiar y llegué en un shock y dije, claro, no quiero ser el oso, ¿verdad? Va, muy bien. Mira, seguido me hacen esta pregunta y te voy a contar la respuesta que alguna vez me dio un profesor que admiro y quiero mucho. La realidad es que si tú buscas sustentable en la RAE, no existe. Sin embargo, en documentos oficiales en México se utiliza el término sustentabilidad. Cuenta la historia que me contó este maestro, que en realidad la primera persona en utilizar la palabra sustentabilidad fue Colosio, justo antes de que lo sacaran, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, como que, es un anglicismo de la palabra sustainable, es incorrecto porque lo tradujo como sustentabilidad. En español se usa sostenibilidad y en España y en otros países de América Latina siempre se usa sostenibilidad. Pero México, por haber sido Colosio el que lo utilizó, lo adoptó como la palabra correcta. Entonces, durante muchos años, si tú hablabas con alguien de gobierno, utilizabas sustentabilidad. Y si hablabas con alguien de la academia, utilizabas sostenibilidad. Y en realidad, lo que ha pasado en México con el tiempo es que se han vuelto, pues, ahora sí que lo mismo. Entonces, aunque hay gente que está muy insistente en que sostenibilidad es que se sostiene y sustentabilidad es que se sustenta y son conceptos distintos y pueden tener sus teorías y sus explicaciones, pero en realidad deberían de ser lo mismo, son sinónimos. O sea, si alguien le dice de una manera ahorita, en el ramo no lo van a ver feo. En México no lo van a ver feo. Pues, no se sientan incómodos. Más bien, usen la sustentabilidad o la sostenibilidad, no se preocupen por la palabra. Como sea, pero que lo hagamos. Como sea, pero que lo hagamos. Perfecto. Gracias, Lu. Ahora, platícanos, ¿cómo llegaste a esto? Porque en una plática me acuerdo que en una historia estabas estudiando, pero ahorita a lo mejor ya hay un poquito más de tecnicismo, a lo mejor en las escuelas o en algo, pero a lo mejor en unos años, pues no es como que voy a estudiar contador, voy a estudiar abogado, ahorita no voy a estudiar sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces, esa historia de dónde estabas, cómo llegó ese clic y por qué estás aquí ahorita. En mi caso, a lo mejor es como bien extraño, pero yo desde muy chiquita sabía lo que quería hacer. O sea, yo vengo de una familia de papá ingeniero civil y 2 hermanos mayores ingenieros civiles y todos los juegos, Santa Claus nada más nos traía Lego, todos los juegos eran matemáticas, o sea, para nosotros los viajes siempre era ir a ver algo de construcción. Entonces como que siempre no conocí otra carrera, o eras ingeniero civil o eras arquitecto. Pero en mi caso tuve la suerte primero de pasar mucho tiempo en la naturaleza porque mi abuelo tienen un rancho y todos los sábados de mi vida, lo acompañé al rancho y como que a tener un acercamiento muy importante a la naturaleza. También pasó por ahí que mi papá estaba construyendo una carretera y justo se dio cuenta que, venía el trazo, entonces el trazo tumbaba un árbol y cuando él llegó a ver la obra, pues ya estaban, haz de cuenta, cortándole la mitad del árbol y él dijo, a ver, deténganse. Entonces amarró el árbol, trajo un especialista en árboles y todos los domingos, de niña, viajábamos son como 35 kilómetros, porque era en la carretera, para ponerle nitrato de plata al árbol para curarlo durante meses y meses. Entonces, como que tuve muchos acercamientos primero con la naturaleza. Y después, trabajando en un campamento en Estados Unidos, me topé con un libro que se llamaba Sustainable Architecture. Entonces, lo leí, me encantó. Me encantó cómo la ingeniería, los cálculos pueden llegar a hacer que un espacio sea más confortable y de mayor impacto. Y en ese momento, como a los 12 años, decidí que quería ser una arquitecta sostenible, ¿no? Entonces, le dije eso, le había dicho antes a mi papá que quería ser arquitecta y como que él quería que fuera ingeniero a lo mejor al inicio, entonces no me decía nada. Pero cuando le expliqué lo que quería hacer, me dijo, claro que sí, tienes todo mi apoyo. Y desde ahí empezó. Entonces, soy muy ñoña y empecé a estudiar este tema desde mucho tiempo antes de que fuera algo relevante. O sea, eres arquitecta
Y en ese momento que estudiaste arquitectura, ¿ya se hablaba de esto? ¿Te tuviste que especializar? Había algunas clases en la universidad, estudié en el TEC, pero era relativamente básico. Busqué algunos intercambios y en los intercambios busqué trabajar en firmas que hacían temas de sostenibilidad. Y realmente mucho también entré por mi cuenta. No tengo una maestría ni un doctorado, ni mucho menos, pero tan pronto terminé de estudiar, me fui a trabajar al extranjero haciendo consultoría ambiental. Entonces estuve un tiempo en Estados Unidos, otro tiempo en Australia y aprendí muchísimo porque realmente eran equipos de todos eran ingenieros, ingenieras y solamente yo era arquitecta. Entonces yo les enseñaba, ellos hacían sus dibujos en Paint, yo les enseñaba Photoshop y ellos me enseñaban sobre termodinámica y transferencia de calor y cómo funciona un sistema mecánico, etc. Entonces fue un como dar y dar. Ok, y lo tuviste en el extranjero. ¿Y cómo fue que llegó esta chispa de emprender en esto que estás ahorita? También creo que soy emprendedora por accidente, porque lo que pasó fue que había yo hecho trabajo voluntario y había conocido de forma muy indirecta al CEO de la empresa en la que trabajaba, una empresa muy grande. Y resulta ser que todos los viernes tenían como evento social después de la oficina, ¿no? En el espacio común. Y una vez fue el CEO y como que yo lo había visto una vez, pero dije, este es mi cuate, ¿no? Entonces llegué con una cheve a decirle de que salud, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? O sea, se cuenta, sí, empezamos a platicar, una persona no muy sociable, pero muy, muy, muy comprometido con el objetivo de la empresa, ¿no? O sea, muy sostenible. Y entonces él, pues al estar platicando le dije, oye, ¿sabes qué? En México no hay nada de lo que he estado aprendiendo aquí. O sea, a mí me encanta lo que hacemos, tiene muchísimo impacto, o sea, medimos el impacto y de esa forma sí podemos hacer mejores decisiones en los diseños, tanto de arquitectura como de ingeniería. Y esto no existe en México. Deberías de abrir una oficina en México. Y me dijo, a ver, si abriéramos una oficina en México, ¿tú qué harías? Entonces le dije, bueno, yo, punto número 1, promover la educación. O sea, creo que tenemos que dejar en proyectos de decir, aquí hay una ventana, le dibujo una flecha y rezar para que el aire siga la flecha y eso genere confort. O sea, necesitamos hacer estudios técnicos donde puedas medir, dependiendo del tamaño de la ventana, la orientación y las características, realmente cuántas horas al año las personas que van a habitar ese espacio van a tener confort, lo cual es muy distinto, ¿no? Y le dije, punto número 2, el tema de normatividad. O sea, tenemos que trabajar con el gobierno, tenemos que ayudar a que la línea base sea un poco más exigente. Prueba de lo que después hemos trabajado mucho en programas con la CONUE, con el 11 y con otros para generar también estándares y pues códigos y normas, algunas voluntarias, otras obligatorias que todavía no se publican, pero estamos en ese proceso para poder como robustecer nuestra línea base. Y punto número 3, pues hacer análisis, ¿no? O sea, que dejemos de decir que la sostenibilidad es poner un muro verde y poner focos ahorradores, o sea, y que realmente podamos cuantificar los beneficios y los impactos. Entonces le dije eso y me dijo, mira Lu, te invito a comer mañana. Y bueno, cuando le voy diciendo a mis compañeros así, de que yo tengo 25 años trabajando en esta empresa y nunca he cruzado una palabra con el CEO. O sea, así, y yo, pues yo llegué y lo saludé, ¿no? O sea, solamente... Es un humano, ¿no? Sí. Exacto, es un humano. Entonces, y además, increíble humano, ¿no? Entonces, al día siguiente fuimos a comer y me dijo, mira, Lu, no me lo tomes a mal. Estás haciendo un trabajo excelente, estamos súper contentos con tu trabajo, nos encanta la forma en la que tú has abordado y tomado más responsabilidades, etc. Pero honestamente, estaba en Sydney en ese entonces, en Australia. Hay muchas personas en Australia que podrían hacer lo que tú estás haciendo. Y después de escucharte ayer, me pregunto cuántas personas hay en América Latina con el conocimiento que tú tienes después de estos 2 años que te hemos capacitado, porque era un programa de capacitación. No puedo hacer más, pero si quieres renunciar, yo lo entendería. Entonces, cuando me dijo eso, fue así como, a ver, o sea, estoy ganando bien, me estoy divirtiendo un montón, o sea, como que todo, pero lo pensé y dije, es que tiene razón, o sea, hay que hacer más impacto. Entonces, pues, me tardé a lo mejor unas 2-3 semanas, pero presenté mi carta de renuncia y me regresé a México con 23 años. Sin nunca haber trabajado en México, ni siquiera tener una tarjeta de crédito porque había trabajado trabajos voluntarios que nunca me habían pagado. No había tenido un contrato formal, pero había trabajado en muchos lados. Sobre todo mucho tema de voluntario enfocado en la sostenibilidad y la construcción verde, que hacíamos conferencias y cosas así. Y total que empecé una empresa y empecé a tocar puertas, ¿no? Entonces,
bien interesante porque la gente me veía y me decía, sí, esto suena increíble. Bueno, ¿cuánto me cuesta? De que, a ver, mira, te voy a ayudar a escoger adecuadamente el envolvente, te vas a ahorrar más o menos como unos 30 millones de pesos, te cobro, voy a decir una babosada, ¿no? Pero 60,000 pesos. No, ¿por qué tan caro? A ver, ¿dónde están tus oficinas? ¿Quién es tu equipo? ¿Quién es así? Oye, espérame, o sea, no, o sea, el software me costó una lana, o sea, tengo que hacer un montón de estudios, el conocimiento, todo, y la verdad es que muy complejo que la gente no lo creía, hasta que seguí tocando puertas y un loco creyó en mí y me dio el primera oportunidad, recibió los beneficios, nos recomendó inclusive con su competencia, y entonces una cosa llevó a la otra y ahora soy emprendedor. Perfecto. Oye, qué padre. Entonces, él te dio como que el empujón así, no inconscientemente, pero te dio una señal para que Totalmente. te lanzaras. Bien, habla bien de él, porque cualquier otro, el jefe, quédate aquí, ahí nos vemos. Es lo que te digo, una persona muy humana, porque a final de cuentas está ahí no solo por el generar recursos para la empresa, sino por el propósito. Sí. Y eso es lo que debe de mover lo que hacemos en cada una de las empresas. Ahorita que empezamos, que quitamos el bote de agua, entonces, o sea, tú sí estás comprometida. Sí. En realidad, no, está bien. Entonces, sí, así como un comercial, ahorita empezamos a la parte técnica, pero uno cómo se puede comprometer como persona primero, y yo sé que las empresas y los edificios, pero 2, 3 cositas como que uno se pueda comprometer para ayudar. O sea, el punto número 1 son las acciones, ¿no? O sea, creo que antes de poner focos cerradores o irte a poner paneles solares, etcétera, o sea, toma en cuenta las decisiones. Entonces, o sea, buscar, por ejemplo, si tienes opciones de comprar algo, una manzana que está súper bonita pero está envuelta en plástico, y una manzana que pues a lo mejor no se ve tan bonita, pero probablemente está mucho más rica, y no está envuelta en plástico, pues escoge la manzana que no tiene plástico, o sea, deja de generar basura, ¿no? O sea, como que está en el tema de decisiones. Y cosas muy sencillas, como por ejemplo, tengo pues casi 20 años sin consumir botellas de plástico, orgullosamente, y bueno, al decirlo, otras personas se han inspirado a hacer lo mismo, entonces también es como que un tema que replicas, pero obviamente esos son detalles, ¿no? O sea, pero creo que, por ejemplo, el hecho de que te bañes más rápido, el hecho de que solo utilices el aire acondicionado cuando sea necesario, el hecho de que seas consciente de apagar las luces, o sea, ese tipo de cosas no te das cuenta, pero sí tienen un impacto. Y luego, ya cuando tienes la responsabilidad, o sea, primero son las acciones. Si vas a comprar algún equipo, pues buscar un equipo de alta eficiencia, especialmente los que más consumen, y ya después si tienes oportunidad de generar propia energía, etcétera. Pero sobre todo los que trabajamos en la industria de la construcción, yo pienso que tenemos una responsabilidad enorme porque pues tenemos mucho potencial de mover la aguja. Entonces, creo que el tener conocimiento, tener datos y poder tomar decisiones informadas en todo lo que hacemos genera un impacto que es cumulativo, porque si lo haces en un proyecto, por la vida ese proyecto va a consumir menos energía, y si lo haces en múltiples proyectos, pues al final sí estás sumando algo que vale la pena. Es como un efecto compuesto, como el interés compuesto. Claro. Se va exponenciando. Es exponencial. Oye, y bueno, ya tienes tu firma de consultoría. Así es. Y en la plática de alineación nos dijiste que hacen bastantes cosas, pero hay un tema que a veces me han preguntado, el tema de la certificación LEED. Y ahorita nos vamos a los demás servicios, pero ¿qué es el LEED? Porque a veces vemos la placa en los edificios y a veces la gente piensa que le pusieron nada más ventanas, pero hay un montón de cosas atrás me hablabas de diseños, de cálculos, es numérico, o sea, no es un tema de... Mostrabas una gráfica del punto de equilibrio entre la inversión para para el edificio que sea ahorrador y el retorno. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de qué es, cómo lo hacen ustedes para que la audiencia entienda? Porque ven la placa, es certificable, pero ¿qué quiere decir? Es más bonito, si voy a comprar un departamento, ¿en qué me ayuda a mí? Como a veces, ahorita vamos a hablar del que construye, pero del usuario. Entonces, para entender ese concepto. Claro, mira, LEED, L-E-E-D, no es LED, es LEED. Significa... Sí lo dije bien, ¿verdad? Sí lo dije bien, LEED. Sí, lo dijiste bien, pero luego mucha gente me dice, es como los focos LED. No. Pero LEED significa liderazgo en energía y diseño medioambiental. Entonces, diseño medioambiental involucra muchas cosas que ahorita te voy a platicar, pero le ponen un peso especial al concepto de energía, porque entendemos, los que estamos en esta industria,
que el problema más grande al que se va a enfrentar nuestra sociedad en nuestra vida, o sea, no es como que la siguiente generación, o sea, ya ahorita es el cambio climático. El cambio climático se genera y se acelera por los gases de efecto invernadero, que principalmente, digo, o sea, hay muchos compuestos y por muchos procesos industriales quizás, pero la gran mayoría corresponden a la quema de combustibles fósiles, o sea, al uso de energía. Entonces, el tema de energía es muy crítico porque genera, o sea, el problema con el cambio climático es que al tener cambio climático hay problemas sociales, problemas económicos, o sea, se desatan muchos otros problemas. Entonces, y tiene una solución, o sea, entonces, y es económicamente factible solucionarlo. El tema es que tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces, se enfoca mucho en energía. Y cuando habla de diseño medioambiental, cubre temas del sitio, por ejemplo, manejo de agua de tormentas, cómo promueves la biodiversidad local. Habla de tema de transporte y ubicación, entonces que tengas servicios básicos alrededor, que tengas acceso a transporte público. Habla de temas de eficiencia del agua, tanto en interiores como en exteriores. Temas de materiales y recursos, reducción de residuos de construcción, materiales más ecológicos, con menor impacto ambiental. Temas de calidad del ambiente interior, que eso tiene que ver con luz natural, vistas hacia el exterior, pero también la calidad del aire que respiramos, para que mejore la salud y bienestar. Y tiene que ver ya también con temas de innovación en el diseño. Y hay certificaciones para diseño y construcción y certificaciones para operación. Entonces, esto aplica para proyectos nuevos, pero también para proyectos existentes. Y dentro de las certificaciones, cada una tiene prerequisitos que son obligatorios, con los que sí o sí tienes que cumplir, y tiene créditos que son opcionales. Entonces, los créditos otorgan puntos, dependiendo del impacto de cada crédito, la cantidad de puntos. Entonces, si tú cumples con todos los prerequisitos y juntas de todas las categorías, que son 110 puntos posibles, 40 puntos, tienes la certificación básica, lo que le llaman los gringos el LEED Certified. Si juntas 50, tienes la certificación plata. 60 es oro, y si das el brinco grande 80, tienes platino. Son 110 puntos. Suena que son muchos para alcanzar 40, sí es factible para casi todos los proyectos. Llegar a platino sí es retador, porque a veces algunos créditos, por ejemplo, quiero mejorar la calidad del aire más allá del mínimo requerimiento, entonces implica poner más filtros, más filtrado de ventilación, pero esos filtros me van a generar una caída de presión en mis ductos, o sea, o en mis abanicos. Entonces voy a consumir más energía. Entonces, va a haber créditos que por ganarte pierdes Entonces tienes que encontrar ese balance. Y ese balance se hace pues a través de un diagnóstico y hacer los cálculos que corresponden a cada proyecto en específico para encontrar la mejor estrategia del proyecto. ¿Y ustedes están en la etapa del diseño o de la validación de los puntos? Nosotros hacemos todo, pero no diseño de proyectos arquitectónicos. O sea, en realidad nuestro trabajo es entrar lo antes posible en el proyecto con el equipo de proyecto, que puede ser el desarrollador, arquitecto, constructor, subcontratistas, diseñadores, etc. Y nosotros lo que hacemos es acompañarlos para cuidar los intereses sostenibles del proyecto. ¿Qué es esto? Como sostenibilidad se entiende lo ecológico, pero también tiene que ser económico y social. Entonces nos vamos a preocupar por la calidad de vida de los usuarios, nos vamos a preocupar por la parte económica, que sea rentable, porque si no lo hago rentable, vas a certificar uno y luego ya no vas a volver a certificar, y parte de nuestro interés es que pues haya más demanda, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese punto de equilibrio y obviamente de un menor impacto ambiental, ¿no? Entonces nosotros, entre más pronto entremos en el proyecto, más oportunidades tenemos de generar cálculos con software e iteraciones que te permitan generar ingenierías de valor para informar decisiones. Y te acompañamos todo el proceso de diseño, o sea, el arquitecto dice, oye, no sé si voy a poner este vidrio o este vidrio, o si voy a poner este protector solar o este protector solar, o tanto aislamiento en muros, o si pongo en techos, o si pongo tragaluz o no pongo, o qué porcentaje de tragaluces. Pues todo te lo puedo evaluar y te puedo decir con resultados cuál es tu mejor alternativa. Y obviamente yo no lo diseño, yo te presento los resultados, tú tomas la decisión, pero te acompaño todo el diseño. Luego te acompaño en la construcción para asegurar que cumplas con los planes de control de erosión y sedimentación, con el manejo de residuos, con el tema de calidad del aire, vamos dando seguimiento a los materiales, etc. Hacemos algo que se llama comisionamiento, que esa es una palabra que
antes no existía en español, pero ya aparece en la RAE, commissioning, que es como una especie de auditoría, pero la diferencia entre un commissioning y una auditoría es que un auditor viene, checa y le reporta al dueño lo que está mal, y los que lo acompañan a la auditoría están a cuenta con un pavor, así como que a ver qué me va a decir. Un agente de comisionamiento no debe venir a auditar, debe de venir a ayudar a que el proyecto sea mejor y que haya un valor, ¿no? O sea, que se cumplan con los objetivos de calidad, de costo, de tiempo del proyecto. Entonces, revisa la información de todas las ingenierías para entender que no están como chocando entre sí, revisa que haya cumplimiento normativo, y luego en campo se hacen pruebas prefuncionales antes de los arranques y luego funcionales. Y eso garantiza que tienes un menor riesgo de que si algo falla, la arreglen hacia la hechiza para que te enseñen que ya funcionó y luego ahí nos vemos, sino que todo queda documentado, todo queda en proceso, y entonces es una garantía para el cliente, entonces aporta mucho valor. Al mismo tiempo se hace un modelo de energía donde se pueden hacer ingenierías de valor, y eso, aunque te certifiques o no, el comisionamiento y el modelado retorna tu inversión. Y ustedes entonces, el ideal es que entren desde que el proyecto está ya conceptualizado, pero pues, no construido, o sea... Sí, claro, o sea, entre más antes, o sea, si están de cuenta nada más hasta con la idea, vale la pena que entremos, pero casi siempre llegan con nosotros cuando ya tienen un conceptual, o sea, pero cuando entramos ya muy tarde, a veces es difícil, porque ya nada más es, bueno, pues te checo cuántos puntos te sacas. ¿Hasta dónde alcanzó? Pero ya no puedes hacer puedes llegar a algo más porque tienes que hacer cambios y sale más caro. También se puede, ¿no? Pero no es lo ideal. Y luego cuando el edificio es existente, se hacen auditorías y hay todo un proceso también que aporta mucho valor. Oye, ¿y qué tan lejanos estamos de Estados Unidos, de Europa, en las regulaciones? Porque sí veo aquí edificios a veces de que tienen, pero hay un gap muy amplio. Sí, mira, o sea, en realidad lo que hace el LEED es que ellos no crean un estándar, crean una herramienta, y la herramienta se refiere a estándares. Entonces, la herramienta te dice, a ver, de energía, el mejor estándar es este, entonces tienes que cumplir con este. En ventilación o aire nuevo, el mejor es este, refiérete a este. En iluminación, a este. Cargadores eléctricos, a este, y así se va. Y cada uno de ellos, en algunos países, son obligatorios para permiso de construcción. O sea, hay muchas cosas dentro de la herramienta que si tú construyes en Estados Unidos, pues aquí te lo ponen como prerequisito, pero como que ya te lo pone el municipio, bueno, en este caso el Estado, como prerequisito. En México tenemos poco. La verdad es que ha mejorado la regulación, y a mí me da gusto saber, o sea, que por ejemplo, Nuevo León se ha referido mucho a los planes de control de erosión y sedimentación que se utilizan en LEED. Algunos estados han puesto algunas cosas, pero bueno, es municipal realmente en México. Pero sí es mucha diferencia, porque por ejemplo en la parte de ventilación, que es el aire nuevo, en Estados Unidos es obligatorio, en Europa súper obligatorio desde hace mucho, y hasta súper más exigente de lo que te pide LEED. En México no, entonces a veces el cliente lo ve como un sobrecosto, cuando en otros lados lo vería como, pues como quiera lo tengo que hacer. ¿Y en Latinoamérica todavía la brecha es más grande? Depende del país. O sea, Colombia, Chile están muy avanzados. Brasil, similar a México. Ya si te vas, por ejemplo, Honduras, El Salvador, fíjate, en residencial, yo creo que El Salvador nos gana. Va muy avanzado. Entonces yo creo que hay un poco de todo, ¿no? ¿Y esto del LEED es diferente para sea una casa, un edificio o una planta industrial? Sí, o sea, es igual en todo el mundo, pero tiene diferentes tipologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una para warehouses, que son industrias, pero que son almacén. Y cuando es una industria que no es almacén, que lleva procesos, utilizas la general, se llama nuevas construcciones, ¿no? Esa es como que la que todos pueden aplicar a esa, pero si tienes algo especial, por ejemplo, un supermercado que tiene cuartos fríos, le conviene utilizar una que se llama retail, porque retail tiene una consideración para supermercados que hace que tu línea base pues esté un poquito más ordenada que si lo utilizaras una herramienta que esté hecha para oficinas. Entonces depende, hay una de hospitales, hay una de escuelas, pero en realidad en lo industrial casi siempre se utiliza una que se llama core and shell, que es la envolvente, o sea, porque son naves especulativas,
y cuando son naves build to suit se utiliza new construction. Esa es como la porque ya tendencia. Sabes qué proceso Sabes qué adentro. proceso va a haber adentro. Y cuando llega ya un proceso, ¿todavía pueden acoplar la nave de acuerdo a ese proceso de cuando no es build to suit? Claro. O sea, bueno, hay otra cosa. Si es un inquilino que viene a rentar una nave que ya está construida y va a hacer su adecuación, lo que le llaman aquí el tenant improvement, ahí puedes hacer otra que se llama interior comercial. Okay. Interior comercial se creó para, por ejemplo, centros comerciales que pueden o no estar certificados como Core and Shell, porque el desarrollador hace como las áreas comunes y deja puntas, pero luego alguna tienda en específico podría certificar sus instalaciones interiores. Eso sucede también, o sea, por ejemplo, nos ha tocado trabajar en naves aquí en Monterrey, que la nave el desarrollador la hace Core and Shell y el inquilino hace el Commercial Interior. Entonces estás doble certificada una sola nave. ¿Y eso es porque no veo comunicación o es mejor no, para porque cuando el desarrollador lo hizo, no conocía al inquilino. Okay. Y cuando vino el inquilino dijo, qué bueno que esté certificado el Core and Shell, quiero seguir con las buenas prácticas, okay. Yo también quiero certificar mi interior. ¿Y hay algún, de todas las plantas que han llegando, alguna, pues, de un país donde te estén exigiendo más, o sea, Europa, Estados Unidos? Sí, o sea, casi que así como genérico, toda Europa, todo Estados Unidos, bueno, no toda Europa, pero más que por país, yo creo que es por tipo de empresa, o sea, okay. Como que hay muchas empresas que tienen un compromiso de decir, cualquier cosa que yo construya tiene que ser LEED. Okay. ¿Por qué? Pero, por ejemplo, nos pasó con un cliente suizo que llegó y dijo, oye, pues, ¿qué se hace en México? No, pues típicamente nada, pero ¿qué puedo hacer? O sea, necesito algo que me dé una garantía de que lo que construyan ahí va a estar más o menos a la par de lo que yo construiría en mi país de origen. Okay. Oye, pues hazlo LEED. Entonces lo hicieron LEED y quedaron muy contentos diciendo, oye, pues es diferente a la normatividad que tenemos acá, pero me garantiza y me da cierto nivel que me conviene, ¿no? Aunque ellos no conocían LEED, por ejemplo. Ok. O sea, ahí es otro estándar, o ya es un estándar normal, imagino. Sí, o sea, bueno, sí, no hay una particular en Suiza. Sí hay una particular, por ejemplo, en Inglaterra. Okay. O sea, hay países que tienen el suyo, pero a nivel global, el más conocido y utilizado es LEED. Y cuando ya la gente quiere hacerse LEED o quiere hacer el proyecto, creo que la pregunta es ¿cuánto le cuesta? O sea, y es un costo de la ingeniería, de los servicios de ustedes los especialistas, más el costo extra. Sí. Imagino que tienen que poner lo que es de equipos de más eficiencia, sí. Aislantes, y luego hay retorno de inversión. Entonces, sí. Ese balance, o sea, ¿ustedes cómo le ayudan? Porque va a decir, no, pues sí lo pongo, pero o sea, ¿cuál es mi beneficio, no? Sí, mira, lo hemos calculado muchas veces porque justo esa pregunta que tienes me la hacen todos mis clientes, pero es una muy buena pregunta. O sea, la tendencia y lo que nosotros hemos visto es que todo depende de cuál es la línea base de la que partes. Si tú tienes un proyecto que lo vas a hacer, digamos, de lámina y sin ventanas y así medio hechizón, pues si llevarlo al LEED a lo mejor te va a costar mucho, ¿no? Pero un proyecto, digamos, o sea, tradicional, o sea, de las naves que vemos camino a la carretera miles, ¿no? Okay. Ese tipo de proyectos, o sea, hablando del sector industrial, tenemos certeza que, por ejemplo, las especulativas, las que serían Core and Shell, el sobrecosto de 3 costos diferentes. 1, el costo suave, que sería la documentación, que es el servicio de consultoría que nosotros ofrecemos. 2, el costo de certificación, que es lo que pagas a Estados Unidos, al organismo que te certifica. Y 3, los costos duros, que serían los costos de construcción. Si yo sumo esos 3, no llegan a pasar el 0.5% del costo total del proyecto en Core and Shell. Okay. Si es build to suit, o sea, un proyecto que tienes también los interiores y todo, nunca me ha tocado ver que pase más del 1.5%. Porque lo que sucede es que sí hay proyectos, porque también vas a encontrar historias de todo, que a lo mejor el sobrecosto fue el 10% o así, pero son los proyectos que dijeron, vamos a poner vidrio con paneles solares y cosas, o sea, que si tú, o sea, que son tecnologías interesantes y de valor, pero que si tú dices, pongo un vidrio eficiente y pongo un panel solar más económico en el techo, tengo el mismo desempeño energético o mejor porque tengo un vidrio eficiente en lugar de tener un vidrio que lo que hace, su objetivo es generar energía y no necesariamente retirar el calor, o sea, bueno, no permitir que el calor entre.
y termina siendo mucho más económico y es lo mismo. O sea, entonces, como que, o si dices, voy a poner un muro verde en mi lobby y como el muro verde se me van a morir las plantas, le tengo que poner luces estroboscópicas y humedad controlada y no sé qué, pues claro, te va a salir mucho más caro. Pero no necesitas eso. O sea, si tú dices el cumplimiento mínimo, o sea, y buscar hacer las cosas bien, el sobrecosto no es tan grande. Y si lo hacen, o sea, o te has encontrado con que, no, el 1 punto algo y mejor no. ¿Sí? No, claro que sí. Es casi, que casi pasa el 1.5 es el peor de los escenarios. Okay. La mayoría de los proyectos Build to Suit rondan en el 1% y los Core and Shell debajo del 0.5. O sea, te estoy dando el worst case scenario de muchísimos proyectos que hemos estimado. O sea, la persona que te dice que no es porque no quiere, o no, sí. No por ignorancia, pero que no interesa, o porque pues, no... Porque a lo mejor no percibe el valor inmediato. Ajá. ¿Y ese valor cuál sería? O sea, ¿a largo plazo, corto plazo? ¿Cómo lo ves? Depende. O sea, yo por eso como cada proyecto hay que abordarlo dependiendo de las necesidades del proyecto. Cuando son desarrolladores que van a hacer naves especulativas en un portafolio de inversión que en algún momento van a buscar vender ese portafolio, no, hombre, te firmen sin pensarlo. Porque cuando lo venden, se va a vender más caro y más rápido. O sea, ya hay casos de éxito demostrados. Si es un desarrollador que está buscando financiamiento y recibe un financiamiento más atractivo con un CAPEX de mayor valor por hacer un proyecto lead, que también existen ese tipo de productos en el mercado, lo hacen sin pensarlo. Pero cuando es alguien que dice, bueno, pues lo que me voy a ahorrar, a lo mejor, o sea, y sí, o sea, también hay un ahorro de energía, hay un ahorro de agua, o sea, eso es como asegurado. Y luego tienes mejor calidad del aire y por ende la gente está más activa, la gente se enferma menos, la gente es más productiva, también hay muchísimos estudios, pero la forma de cuantificarlo es un poco más complejo, ¿no? Porque somos humanos. Pero hay muchos estudios donde sí lo han documentado. Las mismas personas que trabajaron en una empresa en un proyecto no lead se mudan a un edificio lead y literalmente año contra año, o sea, el desempeño incrementa, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho valor, pero pues depende, o sea, depende. Hay gente que no lo percibe así. Hay un tema también de marketing, hay un tema también de referencia hacia la marca, hay un tema de retención de talento top. Muchas veces no lo cuantificamos, pero pues cuánto te cuesta contratar a alguien, bueno, pagarle a un headhunter, pagar seguros, pagar capacitaciones, etcétera. Ya que tienes una persona capacitada, etcétera, pues no quieres que se vaya. Entonces, depende cómo lo perciban. Hay clientes que se les hace extremadamente fácil y te dicen que sí, y hay otros que hacen más preguntas y están un poco más desconfiados, pero pues forma parte de la educación, del aprendizaje y de más casos de éxito que pueden hacer que esto se vuelva el deber ser. Y por eso, si nos enfocamos en México entre lo industrial, residencial y pues vertical, que está un poquito que en auge, ¿en cuál de esos tres crees que hay ahorita más proyectos de ¿Más proyectos? O sea, no solo lo que creo, lo sé. Claro, okay. Con datos. Con datos. Muy bien. Somos una empresa de números. De datos, sí. Pero no, el sector que más auge ha tenido es el industrial. O sea, sin duda, los últimos 3 años la mayor cantidad de proyectos certificados y registrados han sido del sector industrial. Se ve mucho movimiento en esa industria. Más sin embargo, este último año con la desaceleración del nearshoring, sí vimos que se mantuvo un poquito más estable, ¿no? Okay. Iba en una creciente impresionante en el 2024. Y para compensarlo, o sea, curiosamente, también al momento empezaron a volverse un poco más conocidos los créditos hipotecarios verdes. Okay. Casi todos los bancos tienen créditos hipotecarios verdes, pero el problema es que si tú vas a comprar un departamento y pides un crédito en el banco y llegas y te sientas con el ejecutivo que te atienda, pues le vas a decir, oye, quiero el crédito hipotecario verde, y te va a decir, no, señor, ese no, aquí no lo manejamos. Porque el problema de los bancos es que son organismos tan grandes que tienen un departamento de sostenibilidad, a lo mejor con unas 4, 10, no sé cuántas personas, y no les da para capacitar de tantos temas importantes a todos sus empleados. Entonces, el año pasado, con apoyo del Green Business Certification Inc. y del Banco Alemán de Desarrollo, la GIZ,
publicamos un documento que es una guía de financiamiento verde para México, donde incluimos no solamente el financiamiento hipotecario, pero también incluimos los créditos a los desarrolladores, el crédito puente, y los créditos hacia la infraestructura de 8 bancos privados y 4 bancas de desarrollo. En este documento verás que hay mucha información sobre los créditos verdes y el contacto de la persona que le tienes que marcar para pedir un crédito verde. Entonces, mi propuesta hacia los desarrolladores es que, de vivienda, es que haces proyectos residenciales, sí o sí certifícalos, pero después capacita a tu equipo de ventas para que pueda el equipo de ventas publicitar los beneficios, que son muchos, cuantitativamente se paga solo, o sea, lo hemos también estudiado y el retorno de inversión es instantáneo, o sea, es el día 1, nada más de las comisiones que te quita el banco, se paga la certificación, o sea, el desarrollador no la tiene que pagar, sube tantito el precio, pero tantito, o sea, 35,000 pesos más el precio del departamento o de la casa, y el comprador se ahorra el día 1 350,000 pesos. Digo, en un caso real de un departamento de 4,300,000 que analizamos, estoy dando esos números, entonces se paga el día 1 porque los bancos, para ellos poder seguir creciendo y seguir recibiendo financiamiento, necesitan demostrar indicadores de desempeño en sostenibilidad. Entonces los bancos quieren colocar esos créditos verdes, o sea, pero a veces no saben dónde. Entonces estamos tratando de conectar esa brecha entre el sector de la construcción y el sector financiero verde, que necesitan contactarse para que esto empiece a funcionar y que la demanda siga creciendo. Entonces, sí vemos una mejoría mucho en el sector residencial, en el de oficinas también se ha mantenido, pero el industrial es el número 1. ¿Y el beneficio es para el desarrollador? Pues tienes beneficios para el desarrollador, beneficios para el usuario final, que va a pagar menos en costos operativos, va a tener un espacio con mejor calidad del aire, va a tener un espacio con materiales sanos, puede también presumirle a sus familiares y amigos que está comprometido con el medio ambiente, que también en las nuevas generaciones es un tema importante, o sea, de propósito, ¿no? Y a final de cuentas, pues el que lo pague es el banco, pero el banco también recibe el beneficio de poder acceder a financiamiento global más económico. Entonces, todos ganan. ¿Y esto es en industrial? No, residencial. En vertical también. Entonces, vertical, para el usuario que va a sacar un departamento en su crédito también, ¿es otra tasa de interés, otro beneficio? Es otra tasa más competitiva y te quitan, en la mayoría de los bancos, depende del producto, te quitan comisiones. Entonces, en el momento en el que te quitan comisión por apertura, gastos notariales y todo, pues del día 1 que tú normalmente le pagabas un fee al banco para poder tener tu crédito, pues se reduce muchísimo y el costo de la certificación se absorbe ahí. O sea, el día 1 es retorno de la inversión. Chequen el primer caso de éxito de este paper de financiamiento que te platico. Ahí está todo con números así, o sea, analizado con detalle y con información real de los bancos. ¿Y ese paper está en la página de ustedes? ¿O? No lo hemos subido a nuestra página, perdón. pero ahora lo haremos. Pero lo que pasa es que lo publicaron a nivel internacional en la página del GBCI, Green Business Certification Inc. Se publicó en la página del banco de la GIZ, se publicó en la página del SUME, en la página de la LENER, casi todos los organismos relacionados a lo que nosotros hacemos, inclusive la CEMIC, lo publicaron porque fue de muchísimo valor. Y lo que queremos es que la gente lo aproveche, nuestra competencia, los desarrolladores, los usuarios finales, para que haya más interés en la sostenibilidad, porque antes no había beneficios financieros, pero hoy ya los hay. Entonces, hacer algo que no sea sostenible, pues ya no tiene sentido. Sí. Es como abrir una empresa y no pensar que algo vas a usar de ella. Sí. O sea, estás perdiendo, ¿no? Si lo suben a la página de ustedes, lo podemos compartir aquí en los comentarios. Sí, para que claro, con todo gusto. Para que lo vea. Entonces, si una persona... Está en nuestras redes, eso sí. Ok, perfecto. Sí, pero igual. Pero entonces, si una persona va y saca un departamento y le dan el documento, ¿tiene que decir Lee o tiene que...? Buena pregunta. Sí, es un proceso. O sea, en realidad... Y eso es un proceso que está así como mientras platicamos, acoplándose con los bancos, porque una vez que el edificio ya está construido está muy fácil, porque ya tienes un certificado y con eso el banco te da el crédito. Pero si estás buscando comprar, por ejemplo, una preventa, lo que están ahorita trabajando, tanto el GBCI con los bancos y todo, es ver
la forma de que exista un documento previo, de revisión previa. Entonces, no tengo totalmente los detalles, pero la revisión del diseño te va a generar un documento que te permita acceder a los beneficios con el banco, con el compromiso de que termines el proceso en construcción. Sí, porque digo que hay demasiados departamentos y a lo mejor muchos tienen algo de certificación y a lo mejor nadie no lo está aprovechando. Sí. Y eso, aparte, bueno, creo que es beneficio para el desarrollador, es beneficio para el usuario y creo que para el banco también, porque tiene acceso a otros créditos más. Es ganar. Por eso nos encanta. Qué interesante. Sí. Felicidades, digo, por el paper, porque digo, eso muestra un posicionamiento de ustedes de la marca a nivel, pues ya va a ser mundial, porque no nomás aquí en Latinoamérica. Sí, lo publicaron en muchos lugares. Qué padre. Oye, y un perfil de una empresa que, si tú las ves, es un montón de empresas, y dices, a ver, este tipo de empresa tiene esto como empresa, o sea, y es una que puede calificar para que, o es un, no. Puede ser una opción para que sea lead. O sea, ¿qué cosa tiene que tener un gobierno corporativo? ¿Tiene que tener ciertas cosas? No. O sea, en realidad hemos tenido clientes de todo tipo, desde las empresas familiares mexicanas, de dimensiones pues no tan grandes, hasta los grandes corporativos multinacionales. Entonces, digo, empresas que cotizan en bolsa y empresas que pues son de Family Office o sí, o sea, que va avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, realmente no creo que sea esa la consideración. Creo que tiene mucho que ver también con el compromiso de los actores. El responsable del proyecto, el project manager o el propietario de la edificación le ve valor, o sea, tiene como la capacidad de entender los conceptos y de percibir el valor que tú y yo vemos, o sea, pues el proyecto ya está, ¿verdad? Porque lo interesante, a mí me encanta decirlo así, que es un juego de serpientes y escaleras. O sea, a veces conseguir un punto no te aplica, ni siquiera vayas por ahí, pero va a haber muchos otros que están muy asequibles para ti. Entonces, de repente me dicen, es que no tenemos plan de tratamiento de aguas negras. No pasa nada. No tienes que tener plan de tratamiento de aguas negras, pero sí pon muebles sanitarios ecológicos, ¿no? O sea, y de ahí se compensa. No, pero es que los urinales secos huelen. No le tienes que poner urinales secos. O sea, podrías hacerlo, ¿verdad? Y hay algunos que no huelen, pero puedes hacer, o sea, pero busquemos dentro de lo que tienes encontrar las estrategias que sí, al calcularlo, alcancen el ahorro necesario. Oye, y ahorita que dices, o sea, por ejemplo, de todas las opciones que ustedes les dan, con tanta innovación, ¿cómo se mantienen al día? Porque si mañana sale una tecnología y ustedes tienen que, pues, o sea, tenerla así rápido para darle ese valor a tu cliente, ¿verdad? Ahí la magia es el equipo. O sea, tenemos un equipo muy dinámico, o sea, en su mayoría joven, otros no estamos tan jóvenes, pero sí, vamos a decir, sí somos jóvenes. Sí. Yo les digo, chavorruca todavía. Sí, no, oscuro, sí. Pero la realidad es que todos estamos muy apasionados y tenemos mucho compromiso con el propósito, o sea, queremos generar un impacto. Entonces, parte del día a día es leer, es ver videos, es enterarte de diferentes cosas y entonces la comunicación y la cultura interna, cuando vemos algo de valor, es rápidamente, oigan, ya lo subí a la plataforma, está esto nuevo, podemos incorporarlo acá y acá y acá, menciónenlo en todos los proyectos donde crean que puede ser factible, ¿no? Entonces, trabajamos mucho de esa forma y cuando alguien descubre algo que genera mucho impacto en un proyecto, tratamos de replicar el valor, obviamente, digo, siempre respetando lo que es propiedad del cliente y eso es completamente confidencial, pero cuando vemos una oportunidad, pues buscamos mejorar todos los proyectos a la par. Y yo creo que ese es el gran valor de la consultoría, porque no es, o sea, a lo mejor alguien se pone a estudiar y puede hacer el proceso de certificación in-house, ¿no? Pero de alguna manera zapatero a tus zapatos, o sea, si ya tienes la experiencia y lo has hecho en más de 170 proyectos, pues algo de experiencia va a poder aportarle valor, que vas a encontrar más rápida la solución, una solución más económica o más rentable o más adecuada el camino que debe de seguir cada proyecto. Entonces, ese es el valor agregado, que para eso sí necesitas humanos. Sí. Oye, ahorita me dijiste de la cultura y me dijiste del propósito de tu equipo, que o sea, aparte que usan datos, pues son humanos. Sí. Me platicabas también de tus oficinas, que hicieron las oficinas y que son
sustentables, o sea, ¿cómo es ese entorno? Porque la gente creo que vive la experiencia de lo que hace a alguien más. ¿Nos puedes explicar un poquito para que la gente aprenda o Sí, aprendamos claro. eso? Sí, nuestras oficinas son contenedores marítimos. Okay. Los adecuamos, o sea, y decidimos hacerlo de contenedores por dos razones. A ver. Que un mentor en algún momento, cuando todavía la empresa era joven, me dijo: tú como arquitecta, que eres intensa en todo lo que haces, queriendo diseñar tus propias oficinas, ahorita que la empresa todavía sigue siendo pequeña, te vas a enfocar en tu proyecto arquitectónico y vas a dejar de ver el crecimiento de la empresa y los proyectos que te dan de comer, ¿no? Entonces, es una mala idea. Y le dije, bueno, y de contenedores, que en realidad nada más es el acomodo, pero no tienes mucho para dónde hacerte. Dijo, pues suena bien, eso por un lado. Pero el otro lado es que cuando tú reutilizas materiales, el carbono y el agua embebida en la fabricación de cualquier material, el micrófono, lo que sea, si esto es de reuso, o sea, porque ya tuvo una vida en uso así, pues su impacto es menor. Okay. Entonces, reutilizar es mejor. Okay. Entonces, al reutilizar los contenedores, los pisos, los muros, los techos, la estructura, todo es de reuso. Entonces, claro que la tenemos que poner aislamiento y revestir en el interior con tabla roca y todo el tema, pero a final de cuentas, lo más costoso, lo que más tiene contenido de emisiones en su fabricación, pues ya fue desfasado por el tiempo que esos contenedores estuvieron en el mar. Entonces, son de contenedores y utilizamos sistemas sencillos, pero de muy alta eficiencia, desde diseñar ventanas que pudieran generar sistemas pasivos con su ubicación y tamaño, o sea, bien calculado, para que promovamos la mayor cantidad de las horas al año, abrir las ventanas y no tener que prender el aire acondicionado, hasta los sistemas de aire acondicionado y calefacción de muy alta eficiencia, focos de muy alta eficiencia, donde a lo mejor es un espacio, dices, bueno, es una sala de juntas y típicamente las salas de juntas tienes foquito aquí, aquí, acá, acá, acá. Nosotros tenemos un solo foco y dices, oye, pero es que es suficiente. Pues sí, porque el luminario parece que es un luminario muy sencillo, pero está técnicamente diseñado para tener ciertos cortes que un solo tira LED hace que la luz se reflecte y cuando tú lo ves no ves iluminado y oscuro, o sea, ves todo iluminado, ¿no? Entonces eso también te ayuda mucho a tener buena calidad de iluminación, mucha luz natural. Tenemos ventilación con sensores de CO2, que cuando de repente tenemos mucho tiempo encerrado trabajando, muchas personas, respiramos el oxígeno, exhalamos el CO2 y cuando hay mucho CO2 dejas de respirar oxígeno, empiezas a respirar CO2 y te da algo que se llama letargia, que como que te sientes como con sueño, todos van a decir, me pasa todos los días, así, te pica la garganta, te arden los ojos y entonces baja tu desempeño. Entonces ahí lo que sucede es que se prende un foquito que dice hay exceso de CO2 y automáticamente se prende un inyector donde el aire exterior, aire nuevo, entra, pasa por un filtro y hay un cambio de aire automático cuando abres una puerta, cambia el aire y de esa forma tienes mejor calidad y la gente no le pasa tanto ese tema de letargia. El mal del puerco es otra cosa, pero es que te decía, pero que no choque. Por lo menos la letargia ahí la llevamos. Okay. Sí. O sea, entonces o sea, parte de la cultura, y por supuesto, ustedes lo viven el día a día claro. con los muchachos. Si alguien llega a un onboarding, claro. pues ve y dice, mira, aquí estamos viviendo lo que hacemos. De hecho, nuestro proceso de onboarding te toca a fuerzas un tour y las personas que van dando el tour las vamos capacitando para luego dar los tours que vienen estudiantes y así. Sí, totalmente. Ahí todo eso lo vivimos, digo, generamos composta, captamos agua de lluvia, el agua del filtro se va a los sanitarios, entonces en realidad tomas agua y por cada litro que consumes el agua que se tira se va al sanitario, entonces pues después de que te tomas el agua te dan ganas de ir al baño y es un ciclo cerrado. Ok, todo, hasta eso también, sí. Ok, muy bien. Oye, qué padre, porque, bueno, y como ese ejemplo de tu oficina, ¿te ha tocado ver otras así instalaciones? Hay proyectos espectaculares. México tiene muchísimo potencial y, bueno, tenemos clientes con proyectos, con cosas sencillas, pero de muy alto impacto. Wow, mis respetos. Oye, Lu, este episodio va a salir el Día de la Mujer y digo, como emprendedora, o sea, en tu camino, o sea, ¿cómo ha sido este camino? Porque estás en un segmento que es la construcción y digo, piensan que la construcción es para los hombres y ahorita ya hay mujeres muy talentosas como tú. ¿Cómo has vivido este recorrido y cómo has visto ahorita de que más mujeres se sumen a estas cosas, pero con propósito? Porque estás haciendo cosas diferentes que ayudan al planeta y ¿qué has visto? Mira,
siendo muy honesta, en mi caso yo no me puedo quejar, o sea, porque realmente fuera de algún percancito y cosas que de repente suceden por confusiones o así, en realidad yo he tratado siempre a todo mundo por igual y me han tratado relativamente por igual. O sea, si no, por ahí encuentro el cómo hacer que me traten por igual. Entonces no tengo como una referencia personal directa que pudiera como compartir. Más sin embargo, pues sí ha habido situaciones en el equipo, sí ha habido situaciones de colegas que lo he escuchado y todo. Y realmente pues sí, o sea, necesitamos como cambiar la mentalidad. Y yo creo que en el ámbito de la sostenibilidad, por lo menos, aunque estás embebido en la construcción, es aceptado o es casi hasta normal, porque yo creo que cerca del 80% de las personas que están en la parte de sostenibilidad, o 70%, no sé, ahí sí no estoy segura en el número, serán mujeres. O sea, es muy común, no sé si el tema del cuidado o las características, el detalle o las características así, aunque también digo, hay grandes ingenieros y arquitectos que también se enfocan en temas de sostenibilidad y también son muy, muy importantes, ¿no? No menosprecio, pero sí hay muchas mujeres, entonces como que no percibo que se vea tan mal. O sea, definitivamente sí falta cultura, pero creo que todos estos ejercicios que se han vivido, todo el esfuerzo que se ha hecho para promover el 8M, pues realmente no están teniendo a lo mejor el efecto completo que deseamos, porque es algo que no se ha erradicado, pero sí creo que las nuevas generaciones están en una postura y una posición un poco menos vulnerable a la que a lo mejor tuvieron las generaciones anteriores. Entonces yo me siento muy afortunada, muy agradecida. Pero o sea, al final hay muchas mujeres en esta parte de la sostenibilidad. Y ahorita dijiste algo muy clave. Y grandes y súper buenas mujeres, o sea, demasiado talento. O sea, hay gente que admiro y que, digo, yo que tuve la experiencia de trabajar en el extranjero, me siento súper orgullosa, o sea, y también que forman muchas de ellas parte de mi equipo, de que son personas que no le piden nada a nadie. Padre. Hoy te dijiste algo bien clave, el cambio generacional, o hablaste de las generaciones. Con las nuevas generaciones que vienen, y esa, creo que ya hay más sensibilidad al tema del medio ambiente. ¿Crees que nos vaya a ayudar? Bueno, unos dicen que se vienen de épocas difíciles, pero con esto que ustedes están haciendo, con las nuevas generaciones, de cuidar cosas, de los reciclados, todo eso, ¿crees que tú ves que sea un futuro que ellos nos puedan ayudar? Lo veo diferente, lo veo muy diferente. O sea, lo veo como que es culpa de las generaciones, no voy a decir de las anteriores de mí, sino digo de las actuales, que a nosotros nos tocan vivir, no solamente en nuestra edad, sino para arriba y para abajo, de estar en la situación en la que estamos. Y son las nuevas generaciones las que más van a sufrir los efectos y el impacto. Entonces, ellos y ellas ya están naciendo con una responsabilidad y una necesidad de sobrevivir y de generar cambios drásticos, ¿no? O sea, entonces me cae muy gordo, y lo voy a decir así con confianza. Sí, claro. Que tengo desde el 2005, ¿no? En esto, o sea, bueno, sí, 2005, 2006, 20 años en esto. Y en muchísimos paneles, en muchísimos foros a los que voy, siempre hay alguien mayor que dice, no, estamos muy agradecidos con las siguientes generaciones, que son ustedes los que van a hacer el cambio. Y de verdad que no, o sea, ya se acabó el momento de patear el bote y echarle la culpa o la responsabilidad o la confianza o como le quieras llamar a los que vienen. Es hoy. Hay prisa, ¿no? Hay prisa, tenemos que actuar los que estamos hoy. O sea, poniéndote un poquito los datos, hay algo que se llaman los objetivos basados en ciencia, que son datos que yo vi por primera vez en el 2008, o sea, no es algo nuevo. Sin embargo, ya ahorita está muy, muy estandarizado y más conocido, que dicen que para mantener la temperatura del planeta a nivel global en un punto de calentamiento que no llegue a ser tan peligroso, se debe mantener debajo de los 2 grados centígrados de incremento. Esto no quiere decir que van a ser 2 años parejo para todas las ubicaciones, ni promedio, pero toman un cálculo y se promedia, y es un promedio global.
Sí va a haber algunos lugares en donde va a ser más frío porque se están derritiendo los polos y entra el agua fría en las corrientes marinas, y en algunos lugares costeros va a ser más frío primero y después va a ser más calor. Pero en realidad el planeta se está calentando y no hay duda de eso. El 99.9% de los científicos lo avalan, y el porcentaje que no lo avala, porque te vas a encontrar artículos de eso, trabajan en petroleras. Entonces realmente no cuadra como el orden de las cosas. Pero dicen estos objetivos basados en ciencia que para poder mantenerlo en 2 grados centígrados como planeta, en todos los sectores, en todos los países, tenemos que reducir 50% nuestras emisiones al 2030 y llegar a 0 en el 2050. Entonces, llevo yo diciendo esto desde hace 10 años, y en mis presentaciones pongo un conteo de quedan 10 años, quedan 9, quedan 8, ¿En serio, no? quedan 5 años. Y no ha hecho nada. Y no ha pasado tanto. Pero por otro lado, no todo es negativo. Quiero decir, llevo estos años en la industria, y lo que a mí me ha tocado ver, que se han movido el interés y las acciones y el compromiso real y la inversión y el financiamiento y todo, del 2005 al 2021 se ha movido menos de lo que me ha tocado ver que se ha movido del 2022 al 2026. Entonces realmente sí se está acelerando, porque los bancos están, o sea, el financiamiento está moviendo el pandero. O sea, entonces sí se están viendo cambios drásticos, no con la velocidad que necesitamos, pero definitivamente sí creo que las nuevas generaciones ya nacen con una obligación dada, o sea, no decidida. O sea, en mi caso a lo mejor fue una decisión, pero creo que ahora ya es como obligatorio. Ya no hay crédito. Ya no, pero al mismo tiempo creo que los esfuerzos que se han venido dando están generando algo de tracción. Me encantaría que todos los que estamos vivos, o sea, de todas las edades, le metiéramos acelerador para que esa tracción cumpliera con los objetivos, ¿verdad? Pero pues en eso estamos. Oye, bueno, y ya para ir cerrando, y yo te que dijiste eso de que todos podemos hacer algo, si tú como especialista en esto y que tienes ya todos estos años y pusiste ahí el reloj, ahí el contador, que ya me asustaste un poquito, entonces, si nos ya hasta todos, al desarrollador, al empresario, al emprendedor, al que trabaja, ama de casa, todos que estamos, pues todos estamos en esto, ¿verdad? En diferentes segmentos. Si tú pudieras darnos 3, 5 consejos, a ver, hagan esto, para un granito, creo que como dijimos al inicio, es un tema de efecto compuesto. Entonces, ¿qué podemos hacer para sembrar esa conciencia y empezar a hacer algo que nos ayude a todos? Definitivo, o sea, creo que en general, tema de actitud, o sea, conciencia, o sea, y no significa que es que ya me dijeron que la carne contamina mucho y ahora quieren que sea vegetariano. No, a ver, si te gusta mucho la carne, sigue comiendo carne, yo soy carnívora, pero bueno, no consumo botellas de plástico, eso no me afecta porque puedo cargar mi bote de agua a cualquier lugar. O sea, y cambié esa actitud, ¿no? Entonces, como que es verlo, no es que significa que tienes que ser purista, pero encuentra algo que a ti no te afecte que puedes hacer. Si es que cuando lavo toallas 3 veces a la semana, ahora me voy a comprar otro set de toallas para mejor lavarlas una sola vez y gastar menos agua y energía, pues dale, ¿no? O sea, o me voy a acordar de apagar las luces, pues dale, o sea, lo que sea necesario, ¿no? En temas de actitud. Creo que en temas de trabajo, o sea, es educación, es informarnos, es leer, es cuestionarnos, es promover, ¿no? Es apoyar a aquellos miembros del equipo que están pidiendo a gritos que las empresas se movilicen hacia criterios de sostenibilidad o hacia una responsabilidad compartida. Y creo que desde el tema de desarrolladores, pues es darnos el tiempo de analizar la parte financiera y de analizar que ya no es un gasto, es una inversión. Hay rentabilidad detrás de la sostenibilidad, pero a veces creo que estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de una forma y es muy fácil decir, mejor no le muevas, porque si hemos sido exitosos hasta este momento haciéndolo así, continuemos igual. Cuando en realidad ahora les estoy diciendo, hay una gran oportunidad, aprovechenla, empiecen a sacarle jugo, porque los primeros que la aprovechen van aparte a pegarle a decir, fuimos los primeros. Entonces, ahí es donde está la oportunidad. O sea, creo que justo ahorita estamos pasando por un momento de quiebre en donde los proyectos que no son sostenibles están dejando dinero sobre la mesa. Y lo he cuantificado, o sea, no lo estoy diciendo porque se te ocurrió, sí, porque se me ocurrió. Sí, datos, sí. O sea, aquellos que quieran aprovecharlo le tienen que dedicar un poquito más de tiempo, tienen que ponerse a estudiar, tienen que ponerse a analizar,
pero de que se puede, se puede. Y los que digan, no, mejor me voy a esperar a que lo hagan otros y yo me acelero el ritmo un poco más tarde, pues bueno, dejaste el dinero sobre la mesa y alguien lo aprovechó y al rato como quiera va a ser el business as usual y lo vas a tener que hacer y no importa. La curva te va a llegar. La cosa está cuando quieras empezar a moverte tú. Y esto aplica para todos, el desarrollador, el constructor, el albañil que compra un material y que puede ver la etiqueta del material. Bueno, el albañil a lo mejor no tanto porque... Pero es un tema de conciencia que en un futuro lo puede ver, ¿no? O sea, creo que es en el entorno de que todos vayan entendiendo el material, todo eso, ¿no? O sea, en el caso de los albañiles, como que antes era de que, no, hombre, yo pinto todo con dinero y no importa y así, y ahora es como que, oye, preferible pintura de agua, o sea, como que ya empieza a ver, ya escuchas que dice, no, es que se hace daño, o sea, no saben muy bien qué, pero ya hay un poco más también de conocimiento y eso está genial. Trabajando todo. Pero también creo que es responsabilidad, por ejemplo, tenemos muchos proyectos en donde los desarrolladores han hecho centros de capacitación donde los albañiles se pueden quedar media hora más tarde después de su jornada a tomar cursos de finanzas, a tomar cursos de cómo ahorrar, a tomar cursos de temas también de ética o inclusive de familia, pero también temas relacionados a la sostenibilidad, entonces, o seguridad, etcétera. Pero creo que, o sea, ese tipo de programas sociales cada vez se están volviendo algo más común en las empresas y pues los mejores albañiles se van a ir a las empresas que dan ese tipo de beneficios. Entonces hay muchas oportunidades, está de ir y tomarlas. Muchas gracias, aprendimos gracias a ti, demasiado hoy. Ya desde sustentabilidad a sustentabilidad, creo que todo es el concepto de Lean. Te agradezco mucho por el tiempo, veo que te apasiona. Nos podemos quedar aquí horas, pero es viernes, estamos grabando hoy en viernes. Sí. Si nos puedes comentar tu empresa, redes sociales, página y eres activa en LinkedIn también para que la gente si tiene preguntas, que te busque. Claro, con mucho gusto. La empresa se llama Tree Consultoría Medioambiental, Tree como 3 en inglés. La página es www.thrwe.com.mx. En LinkedIn, que es donde somos más activos, estamos como Tree Consultoría Medioambiental. Estamos también en Facebook, en Instagram. Y pues bueno, los invito a seguir también nuestras redes y por ahí saludarnos o dejarnos algún comentario. Muchas gracias a todo tu auditorio y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Recuerden, si les gustó el contenido, suscríbanse, denle like, comentarios también, si quieren algo que le compartamos a Lu, algún tema en especial también que quieran que abordemos, con todo gusto díganos. Entonces, muchas gracias y esto fue un episodio más de CDT Construye. Gracias. Gracias.